La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Me he hecho mecenas del programa porque creo en el periodismo, creo en la información de calidad, en la información libre. Si no pagas por algo, tú eres el producto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate. Ya el tratado está aprobado y va a entrar en vigor el día 1 de este mes. Creo yo que va a haber consenso en la aprobación. It's essential that countries not only respond urgently to the pandemic, but also that they invest in strong health systems domestically and in global health security. Pues yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, si alguien tenía dudas, de la importancia de tener una sanidad pública universal. Esto es lo que nos ha salvado, ¿eh? Y por tanto hay que cuidarla. Hay que cuidar a los que nos cuidan cuando estamos enfermos. Y cuidarla quiere decir dotarla de los recursos que necesita. Medidas higiénico-sanitarias, de grupos estables para niños, para la infancia y en algunos cursos de la primaria, en fin, con capacidad para rápidamente detectar si hay un rebrote. Y en segundo lugar a apoyar las movilizaciones de las trabajadoras de la limpieza del hospital del Gregorio Marañón. Nos parece alucinante que justo después de la crisis sanitaria que hemos vivido y que seguimos viviendo, en un momento en el que la mayor parte de la población ha llegado a la conclusión de que lo que necesitamos es defender más sanidad pública, necesitamos más y mejor sanidad pública, Isabel Díaz Ayuso siga privatizando lo que es de todos. Así como no veríamos lógico que a un primer ministro, presidente del gobierno, no se le investigara por unas sospechas o incluso también en el plano judicial, ¿no? Pues yo creo que tampoco puede suceder no debería suceder una cosa diferente con otra institución más, que es la jefatura del Estado. No, es que esto no es una monarquía de derecho divino, es una institución más. Por lo tanto, esa inviolabilidad absoluta me parece fuera de lugar. Seguro de eso, María.es. Eso es lo que dice Google. Ya, pero Google el señor Google no siempre dice la verdad. El señor Google a veces también se equivoca, sí. Porque hay que aprender a buscar en el señor Google. Que sí, que esta es la noche de San Juan. Estamos dudando a ver si hoy es el solsticio de verano o fue ayer por la noche. Yo creo que fue ayer por la noche. Por lo menos mi cabeza da vueltas como si el solsticio de verano hubiera pasado entero por mi cabeza. Pero no sé si empezó ayer la noche de verano
o es esta la noche de verano, o mañana es la noche de verano. Vamos a consultar al Consejo de Sabios y Sabias. Querida audiencia cafetera, empieza el verano. ¿Cuándo ha comenzado el verano? Dice martes 23 de junio. Fuego, 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 dice Angélica Llamera. No sabemos si es que está en llamas o es que esta noche es el solsticio. Eso fue el día 19. Pero vamos a ver. Pero claro, ¿no empezaba el verano esta noche? Creo que el solsticio fue el domingo. La noche es hoy. Vamos a intentar ordenar esta información, por favor, porque la estamos recibiendo. Hoy es la noche de San Juan, eso seguro. Hoy es la noche de San Juan, pero hoy no se saltan las hogueras, ¿o sí? Hombre, no puedes, en tu casa si quieres, pero... Bueno, claro que estamos confinados, estamos post-confinados. No estamos muy seguros. A ver si alguien de la audiencia nos puede ayudar a observar esto. Si dice, la fiesta más impapa a los suecos fue la noche del 20 al 21. San Juan es una fiesta religiosa, dice Elena Moreno. Ya, pero bueno, un poquito por ver. Fue el sábado a las 23:44. El solsticio fue el 21. Oye, no os ponéis de acuerdo en esto tampoco. Estoy viendo aquí hay bastante... Dice, sí, la noche de las hogueras. Hoy es la noche de San Juan y haremos hogueras, dice Roble Frondoso. Hoy es la noche de las hogueras, el solsticio fue el 20 de junio, pero hoy son las hogueras, la noche del 23 al 24. Claro. O sea que hoy es la noche más larga de todo el año. Es que, claro, es que el solsticio dice el solsticio el sábado, pero la noche de San Juan encender un porro y saltar por... esto es otro asunto, pero ya hablaremos de eso. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en compañía de numerosas y numerosos oyentes de todo el mundo que se van incorporando al programa en un día como hoy en el que los pájaros pían, la naturaleza asoma, el sol sale refulgente por entre las nubes. Buenos días, ¿quieres un café? Dice, claro, me está con hacer una pregunta de estas. El día más largo ya fue. Dice, y lo vais a pasar además durmiendo, vagos, ojeadores del Netflix. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar un poquito de actualidad, pero vamos a hablar también en la sobremesa de la cafetera. Vamos a acompañar a los oyentes en este tránsito que es la mañana durante el programa. Pero vamos a hablar, hoy es martes, los martes hablamos de medio ambiente, de ecología, de cuidar este planeta. Lo hacemos de la mano del activista Juan López Duralde, con quien charlaremos ahora dentro de un ratito. Y ayer María Navarro estuvo en el museo. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Viste el Guernica? No sabía que ibas a hablar ahora de esto. Ay, es que me ha dicho cuando estábamos a punto de empezar, me ha dicho que ayer estuve de museos. Uh-huh. Y viste el Guernica. Sí, reservamos, de hecho fui con Ainhoa y reservamos 2 entradas y fuimos y estamos prácticamente solas, además, claro, un lunes por la tarde, y fue una pasada poder estar delante del Guernica durante muchísimo tiempo contemplándolo y prácticamente solas. Y estaba tan tranquilo el museo que daba gusto. María José, no suelo estar en directo, pero hoy sí, dice María José, buenos días. Pues, y entonces estuviste, era en el Reina Sofía, uh-huh. Estuviste primero en la exposición general, pero que han hecho como un apartado, ¿no? Están abriendo los museos. ¿Os tomaron la temperatura al entrar? No. ¿Sabes qué? Ayer fuimos a cenar a un restaurante, por cierto, un sitio precioso, que se veía un atardecer estupendo, muy bonito, uh-huh. Y en la entrada del restaurante nos echaron alcohol en las manos y nos tomaron la temperatura, que yo además me quedé con bastante curiosidad pensando, ¿a partir de qué temperatura te mandan para tu casa? O sea, a partir de 37,5, en teoría fiebre es 37,5. Bueno, hay tiendas en las que te lo hacen, ¿eh? ¿En las tiendas? De tomar la temperatura, sí. ¿Es verdad? En algunas tiendas de alimentación, para comprar alimentos japoneses, chinos y Venga tal, ya. te lo hacen. Sí, ¿En sí. el súper de Malasaña? Uh-huh. ¿Y te toman la temperatura? Sí. Bueno, se está complicando, claro, eso. Sí, lo que pasa es que basta que tengas un resfriado. En el Reina Sofía es verdad que no te tomaban la temperatura, pero sí que había un aforo muy limitado. Mira, dice Tania de la Fuente que ella cree que será 37, pero Óscar dice 37,5. No hay consenso en la temperatura, señora gente. Pero fíjate, no, es verdad que a mí me llama la atención porque es verdad, nos tenemos que acostumbrar a una normalidad. Es todo muy raro. Por una parte vamos todos con mascarillas, por otra parte luego nos vamos como relajando, nos relajamos,
y entonces al final acabas sin mascarilla y, en fin, las cosas esas que se hacen cuando se acaba sin mascarilla. Discriminación por temperatura. Claro, es que no hace tanto tiempo que decíamos que uno tenía hasta un cierto derecho de intimidad de poder tener una enfermedad sin tener que comunicarlo. Pero como ahora se considera un problema de salud pública y puedes contagiar, ahora todo se mide con mucho rigor. Y entonces se habla del pasaporte sanitario. Y los turistas para viajar dicen, vamos a hablar de corredores, los corredores verdes, los corredores de salud, países que están en la misma fase, en el mismo estadio, y puedes viajar, por ejemplo, desde Alemania hasta España porque están en la misma fase, pero a lo mejor si intentas viajar de Perú a España no lo tienes tan sencillo, porque están en fases diferentes. Y se habla del pasaporte sanitario, gente que ya ha pasado el COVID que pueda llevar un certificado, lo cual le permite viajar sin tantos controles. Y entonces hay dos sociedades, la sociedad de los que ya lo cogieron y la sociedad de los que no lo hemos tenido, que somos lo peor. Estoy preocupado yo con esto. Muy buenos días, cafetera. Bueno, vamos a analizar la actualidad, vamos a charlar aquí entre todas vosotras. Os pedimos vuestra ayuda para conformar el programa. 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio. Sigo viendo que hay debate aquí, la gente, los oyentes están hablando. Dice Fer, es que no hay una temperatura fija para la fiebre. Es un estado que se define como un aumento de 1,5 con respecto a la temperatura corporal normal. Dice, pero claro, esa temperatura es diferente en según qué personas. Así que alguien puede tener fiebre a 37 grados y otro a 38, nos dice Conciencia Crítica. Y Escolástica dice Tania, yo raramente paso de 35,8. Así que, bueno, pues en estas cosas raras estamos. Hay gente que tiene una temperatura más fría y otra más caliente. No se te oye bien. Algo ha pasado con tu micro. Ahora. No, que digo que hay algunos que hay personas que son más de temperatura más caliente y otros de temperatura más fría. Bueno, siempre ha habido almas más gélidas y luego gente como yo, tierna y dulce, y eso es diferente. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, Marta. ¿Quieres un café? Hay bastante debate con esto sobre la temperatura corporal y veo que no hay ningún punto de consenso. Bueno, luego vamos a charlar, a ver qué tema se os ocurre para la sobremesa de la cafetera, pero si queréis vamos a repasar primero cómo están las portadas de los periódicos, hay bastante polémica después de todo lo que... Después de la derivada política de la gestión de la crisis de la pandemia en España. Ha habido un epicentro donde han ocurrido buena parte de los contagios y buena parte de los fallecidos que han sido en las residencias, y además se ha convertido en un arma arrojadiza política porque como varias administraciones eran de derechas y otras tantas eran de izquierdas, ahora están unos a otros culpándose del efecto de las consecuencias de la gestión de las residencias. Hombre, convendría recordar, como decía José Saramago en Ensayo sobre la ceguera, que en una pandemia todos somos víctimas, no hay culpables, no hay responsables. Es verdad que luego la gestión de los servicios públicos, una cosa que sí hemos observado es la manera en la que se están tirando los fallecidos unos a otros, cómo se están arrojando los fallecidos. Y cómo además de esto hemos visto cómo el Partido Popular está tratando de hacer de esto una estrategia política. Hoy en la portada del diario.es, un informe del PP remitido a la Comisión Europea para atacar al gobierno cuestiona el Estado de Derecho en España. Tema de portada. Bueno, pues esta batalla, que además de la tensión que ha derivado en la política, como hemos solicitado una ayuda a Europa, resulta que el Partido Popular está haciendo lo posible para tensar la situación fuera de España. Algunos creen que todo esto no consiste más que en desviar la atención de la responsabilidad de lo que ha podido ocurrir en las residencias. Porque vemos, por ejemplo, al menos el 9% de los ancianos de las residencias fallecieron durante la crisis del coronavirus. Las cifras son altísimas, son
preocupantes y ha llegado a convertirse tanto en foco de enfrentamiento político hasta el punto de que los argumentarios del Partido Popular, sabéis que son esos documentos que elaboran en los partidos políticos, que se lo envían a todos sus altos cargos para que mantengan un discurso más o menos único, más o menos coherente y dirigido, ¿no? Y entonces para que repitan todos las mismas consignas. Bueno, pues en el diario.es han analizado los argumentarios que está enviando el Partido Popular a sus altos cargos. Atención. Los argumentarios del PP piden utilizar las cifras de los muertos contra el gobierno en las campañas electorales de Euskadi y de Galicia. Sabéis que van a celebrar ahora elecciones y según este artículo, la dirección de Pablo Casado está explicando por escrito a sus cargos internos que el PP va a participar del homenaje a las víctimas de la pandemia que tendrá lugar en Madrid en julio, pero matiza: queremos saber toda la verdad. Así que nace una nueva teoría de la conspiración. Claro, nos parece muy grave porque con lo que han sufrido las familias, la manera en la que además se están utilizando las cifras de forma bastante interesada, las cifras de los fallecidos, llega a un punto en que la desfachatez es bastante impúdica. Pablo Casado está utilizando datos de las residencias para señalar que en las comunidades con más muertes no gobierna el Partido Popular. Para empezar, volvemos a insistir, en una pandemia todos somos víctimas de algo. Pero utilizar la manera en la que se ha gestionado en diferentes comunidades, el líder del Partido Popular, por lo que se ve, está comparando 5 comunidades en sus discursos, 5 comunidades autónomas que tienen presidentes populares, con otras 12, pero obvia que las 2 con más fallecidos son Madrid y Castilla y León, que están precisamente gobernadas por su partido. Bueno, pues aún así está insistiendo en el discurso. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que mientras tanto también se están produciendo protestas en el sector sanitario. Lo vemos, por ejemplo, en el Gregorio Marañón. Ahora es el servicio de limpieza el que ayer salió a reivindicar sus condiciones laborales. Así que llaman a la huelga el servicio de limpieza en diferentes hospitales. Las movilizaciones han sido además numerosas y en diferentes sectores. Mientras también hemos visto como, por ejemplo, ayer escuchábamos a Isabel Serra acusando a la Comunidad de Madrid de privatizar el servicio de limpieza. Hemos venido a reunirnos con el comité de empresa y en segundo lugar a apoyar las movilizaciones de las trabajadoras de la limpieza del hospital del Gregorio Marañón. Nos parece alucinante que justo después de la crisis sanitaria que hemos vivido y que seguimos viviendo, en un momento en el que la mayor parte de la población ha llegado a la conclusión de que lo que necesitamos es defender más sanidad pública, necesitamos más y mejor sanidad pública, Isabel Díaz Ayuso siga privatizando lo que es de todos, ¿no? Y haya decidido que esas trabajadoras, más de 500 trabajadoras, vayan a pasar a trabajar para empresas como de Florentino Pérez, como Ferrovial o como Clece, ¿no? Nos parece que justo son ellas las que más expuestas han estado ante el virus y la forma de devolverles ese trabajo y esa dedicación por parte de las trabajadoras es que Isabel Díaz Ayuso quiere privatizarlas y quiere condenarlas a la precariedad, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo posible para que esta privatización se eche para atrás, vamos a apoyarles en sus movilizaciones y vamos a denunciarlo en la Asamblea de Madrid. Así que van a denunciar esta situación, pero estamos viendo, en todo caso, en el sector sanitario. Por eso hoy el hashtag que hemos elegido en el programa Almohadilla la Cafetera, Salud Pública. Almohadilla la Cafetera, Salud Pública, con el que queremos invitar a reflexionar, porque, en efecto, sí, hemos aplaudido durante toda la crisis del COVID, durante todo el confinamiento. Los aplausos sí, pero la inversión también. Hay un montón de sectores, además, que se están viendo afectados por esta situación y están denunciando desde el sector sanitario la manera en la que se ha ido precarizando toda la atención sanitaria en las grandes ciudades en España, en la sanidad pública, la manera en la que se ha ido privatizando sistemáticamente, ha sido objeto de corruptelas, lo cual nos ha conducido a una precariedad bastante extendida. Bueno, pues ahora van reivindicando diferentes movilizaciones, que además son movilizaciones que se están produciendo. Vimos los lunes, se están produciendo también otras movilizaciones en la puerta de los centros de salud y los médicos, las enfermeras, el personal de diferentes
espacios de atención sanitaria están reivindicando también la mejora en sus condiciones laborales. Hemos visto a lo largo de todos de los últimos días, ya lo comentamos ayer aquí en el programa, pero hay otros sectores, María, también. Algunos oyentes nos pedían que pusiésemos el foco, ahora lo vamos a comentar en la agenda de la cafetera de todas maneras, pero hay otros sectores también que se están viendo afectados por la situación por la crisis económica y por todo el parón por todo el freno y por esta nueva normalidad que está cambiando, está alterando, por ejemplo, las rutinas en los viajes. Y vemos como hay movilizaciones en algunos sectores, ¿no? Sí, estamos viendo como una de las consecuencias de la desescalada también es que comienzan las protestas y las manifestaciones y esas reivindicaciones también por sectores. Lo veíamos este fin de semana con los trabajadores y trabajadoras sanitarias y ahora lo estamos viendo también cómo se están convocando manifestaciones, pues por ejemplo por parte de trabajadores de Ferrovial, también por parte de autónomos y ERTEs de agencias de viajes y vemos, pues cómo en función de cada sector también hay unas demandas concretas que hay que atender. Porque están acusando problemas muy concretos. Os podéis imaginar cómo ha alterado esto la vida de todo el sector relacionado con el turismo, con los viajes. Así que están también pidiendo ayuda al gobierno y partidas de ayuda. Bueno, pues mientras tanto, claro, la sanidad pública está en el foco de la preocupación. Ayer el ministro de Sanidad, Illa, defendía que hay que cuidar día a día a la sanidad pública. Pues yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, si alguien tenía dudas, de la importancia de tener una sanidad pública universal. Esto es lo que nos ha salvado, ¿eh? Y por tanto hay que cuidarla. Hay que cuidar a los que nos cuidan cuando estamos enfermos. Y cuidarla quiere decir dotarla de los recursos que necesita. No de golpe, ahora una avalancha de recursos, sino de forma sostenida en el tiempo, que pueda haber el incremento de recursos que todos consideremos que es necesario para tener un funcionamiento correcto. Hay que cuidar también a los profesionales que la atienden. Hay que proporcionarle las nuevas tecnologías en telemedicina y otro tipo de tecnologías que requieran para cuidarnos. Y hay que hacer el ejercicio de concienciarnos de que quizá la política pública más exitosa que hemos tenido en 40 años de democracia ha sido una sanidad pública universal, que esto no se tiene que pelear día a día. Bueno, defensa de la sanidad pública, hay que protegerla, hay que cuidarla día a día. La polémica relacionada con los centros para mayores, con las residencias de mayores, hoy también alcanza la portada del periódico El País. Hay una entrevista con Antonio Burgueño, fue el primer coordinador de Ayuso contra la pandemia. Fijaos el titular: los ancianos quedaron abandonados a su suerte. Dijo: lamento que el plan para las residencias lo ejecutaran empresas de tercera división, ha llegado a decir. Y también, dice Antonio Burgueño, esperemos a los tribunales para saber si alguien tiene que ir a la cárcel por esto. Es médico, tiene 78 años y fue presentado el 12 de marzo por la presidenta Isabel Díaz Ayuso como el coordinador de la lucha contra la pandemia en Madrid. Es un teórico de la privatización de la sanidad en tiempos de Esperanza Aguirre, que sostiene en esta entrevista del País que presentó un plan de 214 puntos que no se llevó a cabo, que preveía medicalizar las residencias, pero lamenta que se encargó a empresas de tercera división, dice, en la gestión. Los ancianos, admite, quedaron abandonados a su suerte en toda España, incluido Madrid. Bueno, siempre se manejan en la ambigüedad, de alguna forma está señalando la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero es verdad que señalan a todo el país y terminan por insinuar también que el mando único, que la gestión del mando único, la supervisión del mando único también fracasó. En todo caso, bueno, más allá de esto, nos encontramos, más allá del reproche creciente sobre lo que ha ocurrido en las residencias, en mi opinión estamos ante un dilema que además tiene muy mala resolución, pero nos estamos focalizando mucho en lo que ha ocurrido y estamos desatendiendo qué es lo que vamos a hacer si esto vuelve a suceder. Porque de alguna manera lo que estamos observando es que
hay muchas acusaciones cruzadas, pero nadie está pensando en el ¿y mañana? Se habla de un posible rebrote, hay mucha preocupación, lo dicen Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de que puede haber importantes rebrotes. Además, están insistiendo en que los gobiernos deben invertir en los sistemas de salud. Ayer lo escuchamos. It's essential that countries not only respond urgently to the pandemic, but also that they invest in strong health systems domestically and in global health security. Así que, bueno, mientras están pidiendo que los gobiernos inviertan en sistemas de salud, nos encontramos con que siguen creciendo en todo caso la tensión entre los actores que participaron en la gestión de los centros para mayores. Bueno, las investigaciones ahora es verdad, están abiertas, y mientras tanto lo que estamos observando también es cómo hay otros asuntos que han convertido en la polémica política en el objeto de debate. Ahora mismo se habla mucho de la situación económica. ¿Habrá una gran crisis después de todo esto? ¿Las ayudas que ha prometido el gobierno y que ha prometido la Unión Europea pueden contribuir a paliar? ¿Cómo se pacta esto con los empresarios? ¿Cómo va a afectar a las empresas? ¿Va a afectar a la estabilidad en nuestros trabajos? ¿Puede tener consecuencias laborales? Bueno, hoy en el periódico El País, en la portada, la patronal presiona al PP para que pacte con Sánchez contra la crisis. Garamendi reclama a los partidos consenso, cordura y concordia, dice hoy el periódico El País en su portada. Así que, en efecto, polémicas políticas en un mundo que trata de recuperarse del temor, del miedo, de la preocupación que le ha provocado todo esto. Ayer escuchamos al Papa Francisco. Habló de medio ambiente. Ahora vamos a hablar con Juan López de Ural, del activista. Le vamos a preguntar también por el cambio climático, pues ayer quien se refirió a esto fue el Papa Francisco. Destacó la reducción de contaminación con la pandemia. Pidió cuidar el medio ambiente. Claro, todos hemos visto las imágenes de Venecia, donde este turismo tan depredador que ha vaciado los canales de Venecia durante esta pandemia, durante el confinamiento, y de pronto se han recuperado de forma espectacular en muy pocas semanas. Lo que nos ha hecho, se ha convertido en un auténtico símbolo de lo que provoca el ser humano con este excesivo turismo extendido de forma tan atroz, y que provoca pues que no cuidemos mucho el entorno. Bueno, el Papa Francisco ayer destacaba la reducción de la contaminación. La chiusura ha ridotto l'inquinamento e ha fatto riscoprire la bellezza di tanti luoghi liberi dal traffico e dai rumori. Ora, con la ripresa delle attività, tutti dovremmo essere più responsabili della cura della casa comune. Así que hay que cuidar la casa común, que es responsabilidad de todos. También pedía cuidar a los refugiados. La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate. Bueno, decía eso el Papa cuando precisamente se está debatiendo en la Unión Europea un plan para el reparto de inmigrantes. Ya hay algo de impúdico en contarlo en estos términos, pero en efecto hoy en la portada de los periódicos, en el periódico El País, España contra el plan de la Unión Europea por excluir el reparto de inmigrantes. España recela de este plan migratorio. Sabéis que se estaba especulando ayer con un plan migratorio que está preparando la Comisión Europea, que fue adelantado ayer por este mismo periódico, que pretende reforzar las fronteras, pero también descarta fijar cuotas para repartir entre los países a las personas sin papeles. Y resulta que el Gobierno de España pues ha mostrado su oposición frontal a este plan, porque temen que el sistema ideado por la Comisión solamente sirva para recargar aún más la responsabilidad sobre los países en las fronteras exteriores. Bueno, esta es la fotografía de portada hoy en las polémicas políticas. Sánchez calla ante el ataque de sus socios a Felipe González. Como ha recibido, sabéis que se está pidiendo que se investigue a Felipe González porque la CIA en Estados Unidos ha revelado unos papeles. Hay una ley de secretos oficiales en Estados Unidos que hace que cada ciertos años
tengan que dar a conocer los secretos de Estado, se vuelvan de dominio público y entonces dejan de ser secreto de Estado. Y en uno de los papeles se referían a España y en esos papeles señalaban a Felipe González como vinculado posiblemente a la creación de los GAL, el grupo que luchó contra la banda terrorista ETA de forma ilegal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad estaban contando algo que ya se conocía en España y estaban haciendo más bien referencias a artículos en prensa que se estaban publicando en aquellos días. Pero esto ha provocado una polvareda política inmensa y de hecho se está pidiendo que se investigue, que se abra. Dice el periódico ABC, Podemos abre otra brecha en el gobierno al respaldar que el Congreso tramite hoy la petición de investigar al expresidente Felipe González por los GAL. Dice hoy el periódico ABC que cree que Sánchez, está callado ante este ataque de sus socios a Felipe González. Una polémica de estas de verano, antes de comenzar las vacaciones, pero que en realidad lo único que nos hace retratar es que la política no se ha desescalado y que después del confinamiento ha vuelto el electoralismo. Ayer lo expresabas en un tuit, María, que no recuerdo muy bien cómo era la fórmula que utilizabas, pero era algo así. O en Instagram. Bueno, sí, que básicamente que habíamos pasado, así como finalizaba el estado de alarma, volvíamos al estado de campaña electoral, ¿no? Al estado de las continuas elecciones en el horizonte, sin pararnos a pensar en la política útil, de la política del día a día, como tendría que ser el hablar de la sanidad pública, de la inversión en sanidad pública. Eso tendría que estar en el debate político. Tendría que centrar el debate político ahora mismo y, sin embargo, estamos viendo cómo ya empiezan a salir encuestas electorales, pues que si el Partido Popular se acercaría al Partido Socialista, que si la mayoría de ciudadanos, como decía el diario ABC, pues querría otro tipo de gobierno, de PP y PSOE, de esa gran coalición. Y mientras dejamos de lado pues otros temas que sí que son realmente importantes ahora mismo, como es la inversión en sanidad pública. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar ahora de ecología, de medio ambiente con Juan López de Uralde. Y luego os proponemos para la sobremesa un tema que, a ver qué os parece, porque esto lo hemos conversado aquí en María.es y esto es de una gran complejidad. Las conversaciones en tiempos de emoticonos, de emojis. La ambigüedad en las conversaciones en los tiempos de emoticonos. No os lo toméis a cachondeo, no te rías, Mary, porque todos utilizáis emoticonos, todos utilizáis emojis, pero nadie sabemos muy bien qué significa. Por ejemplo, si yo te envío unas llamas de fuego, ¿qué estoy queriendo decir? Puedes decir hot, pero depende de quién, porque yo le pregunto esto a mi amiga Pilar Velasco y me dice, es que depende del contexto. Digo, pues si tiene que depender del contexto, que el emoji que te envíen... Todos dependen del contexto, evidentemente. O sea... pero sí que es verdad que luego hablas con la gente y el mismo emoticono, el mismo emoji... Tiene diferentes significados. Tiene diferentes significados no para diferentes personas. No hay consenso. Me estáis desconcertando. Entonces, si yo envío un monito tapándose los ojos, ¿qué estoy queriendo decir? Vamos a conversar de esto hoy en la cafetera, pero va a ser en la sobremesa. Cuando aparquemos los periódicos, ya sabéis que hay dos espacios en la cafetera. El espacio informativo, donde contamos lo que os cuenta todo el mundo, os resumimos un poco la actualidad, también aquellas claves que no os cuentan, pero de las que se habla en los oscuros callejones de la corte madrileña. Pero después aparcamos todos los periódicos, servimos un poquito más de café y nos quedamos de charla sobre la vida. Y eso es la sobremesa de la cafetera. Claro, y entonces, si te envían dos manitas... Si te envían un emoji de guay, de estos que se usan así en el surf, con los dedos, lo que antes se conocía como unos cuernos, ¿esto qué significa? ¿Cómo molas o me estoy cagando en los muertos del dragón? ¿Sabes? Difícil este asunto. ¿Estás escuchando la cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola allí donde estés. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar.
En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado. Ahora son... Juancho, que se ríe, digo, qué grande que eres, dice, eso sí, soy grande sí que eres. Eres grande y abrazable, Juan López de Uralde, muy buenos días. Cuando volvamos a los abrazos hay que empezar. Ya, total, pero a los abrazos no has vuelto, pero lo que sí que te he visto otra vez es en el campo. No has perdido ocasión en estos días de asomarte por ahí por la sierra y por las montañas, ¿no? Hombre, tenía unas ganas, después de 3 meses encerrado, tengo unas ganas de campo y todavía he ido poco. Bueno, a ver si puedo ir mucho más. Comentamos todos los martes aquí en la cafetera, hablamos de cambio climático, de medio ambiente, de ecología con Juancho López de Uralde, que tiene un largo historial como activista, ha sido detenido en algunas ocasiones. Nos gusta su historial delincuencial, es de los positivos. Pero te voy a hacer, antes de que entremos en esa materia, vamos a hablar ahora en la sobremesa cafetera, Juancho, porque claro, esto generacionalmente también tiene saltos que son alucinantes. El uso de los emoticonos, de los emojis. ¿Tú no escribes con muchos emoticonos? Ahora que estoy viendo los WhatsApps que nos enviamos. Sí, algunos dedos señalando, pero como llamando a la acción. El uso de los emojis, de los emoticonos. Estábamos diciendo que no hay consenso, que un mismo emoticono puede tener diferentes lecturas. ¿Tú los utilizas mucho o no? Bueno, los utilizo, sí. No sé si mucho, no sé qué es mucho. O sea, por ejemplo, ¿tú le has enviado unas llamitas de fuego a alguien? No quiero meterte en problemas maritales ni nada parecido, pero... No, llamitas de fuego concretamente lo utilizo sobre todo cuando pongo un tuit sobre incendios, por ejemplo, pues meto los fueguitos. Es que yo los utilizo de 2 maneras posibles. Por un lado, efectivamente, cuando estás dialogando con alguien, el uso común de mandar un besito, una sonrisita, un dedo para arriba, un ok, eso por un lado. O cuando estás tuiteando, pues meter una cabeza de lobito si estás hablando de lobos, o una ballenita si hablas de ballenas. Es decir, como ilustración de lo que quieres decir, ¿no? Entonces, bueno, yo hago esos 2 usos. Entonces, la llamita en concreto la he utilizado, pero para simular, para representar los incendios, el fuego, a lo mejor, cuando hablamos del fuego del Amazonas y esas cosas. Claro, bueno, y hoy, y además que... Claro, me dicen, ¿pero qué te pasa con las llamitas, Fer? No, es que la cosa está muy caliente. Se ha producido, no voy a hablar de nada íntimo, es que se ha producido un récord de temperaturas en una de las ciudades más frías de Siberia. Hoy sí sería el día para enviar emoticonos con el cálido, por esto, pero no bromear, estamos ante uno de los... Oye, un récord de temperaturas, es una de las ciudades más frías de Siberia, 38 grados. Algo nos está indicando, Juancho. Pues sí, hemos hablado mucho en este programa de que detrás de la pandemia, o al mismo tiempo que la pandemia, teníamos la emergencia climática ahí esperándonos como una segunda ola, y todavía no estamos saliendo, estamos dando los primeros pasos de la desescalada, y ya nos llegan noticias muy alarmantes, en concreto del Ártico, ¿no? Precisamente empezamos el verano, los primeros días del verano, y efectivamente con esa noticia... Que bueno, que muchos pueden pensar, bueno, ¿qué importancia tiene? ¿No? Pues es dramático que en el Ártico se estén produciendo temperaturas de 38 grados en Siberia, que más o menos es la temperatura que uno puede esperar, pues no sé, en Córdoba, ¿no? Es decir, que en el Ártico, la temperatura de Córdoba, eso cualquiera puede hacerse una idea de que no es cosa buena, de que es verdaderamente un drama por lo que eso significa y por el efecto que tiene sobre el conjunto de los ecosistemas y del clima global, porque esto se retroalimenta, ¿no? De hecho, tanto es así que Siberia se ha puesto a la misma temperatura que Sevilla. Esto a nuestros oyentes de Andalucía les va a provocar cierta ironía, pero es muy fuerte, ¿eh? Pues sí, es muy fuerte, porque uno siempre piensa que bueno, podrá ir en un escenario de cambio climático, siempre podremos ir hacia el norte, ¿no? Pero nos encontramos con esta realidad y además, como digo, se retroalimenta porque estas altas temperaturas lo que hacen es deshelar lo que se llama el permafrost, que es el suelo congelado que hay debajo de la primera capa, ¿no? de suelo. Eso es una capa que está congelada permanentemente y por lo tanto estas altas temperaturas hacen que se descongele y eso
tiene un impacto brutal porque ahí está acumulado una enorme cantidad de metano, de gas metano, que está retenido en ese permafrost. Y entonces cuando se descongela, ese permafrost se libera, ¿no? Por lo tanto, es un efecto en cadena. Es decir, que estas altas temperaturas lo que hacen es, pues generar un aumento de emisiones de gas metano, ¿no? Aparte de lo que supone, por ejemplo, el deslizamiento de tierras, como hemos visto en imágenes incluso de Noruega, de un pueblo entero deslizándose hacia el mar, ¿no? Por ese descongelamiento del suelo. Por lo tanto, estamos hablando de que cambian dramáticamente las condiciones ecológicas, pero además tiene impactos secundarios que todavía agravan más el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, yo no sé qué hace falta para que realmente tomemos conciencia de la realidad en la que estamos inmersos y de la gravedad del problema del cambio climático, que por cierto tampoco hace falta irse al Ártico. Ya el mes de mayo nuevamente volvió a batir los récords de temperatura globales, es decir que una y otra vez estamos viendo cómo la temperatura no para de subir y parece pues que como que tratamos de mirar para otro lado, ¿no? Mirar para otro lado. Oye, no lo sé, veía el otro día que el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía estaba advirtiendo de que el mundo tiene solamente 6 meses para dar marcha atrás, 6 meses para conseguir frenar definitivamente el curso, para cambiar el curso de la crisis climática, que si no se actúa en 6 meses no se va a evitar el repunte de las emisiones de gases, y esto puede acabar con los esfuerzos para evitar la catástrofe climática. Tú nunca eres tan pesimista, siempre dices, bueno, hay que poner un punto de optimismo porque si no es imposible combatir el cambio climático, porque lo damos por imposible, pero ¿estamos en una situación tan extraordinaria? Estamos en una situación muy grave, eso es indiscutible. Yo no sé si son 6 meses, no lo creo, porque además a 6 meses seguro que no llegamos, porque pues ahora estamos con lo que está todo el mundo hablando, es la desescalada, está como ya habíamos previsto y habíamos hablado en el programa, están aumentando los índices de consumo de combustibles fósiles de manera rapidísima, tan rápido como habían caído, están subiendo, y por lo tanto esta bajada de emisiones que hemos vivido en estos meses, pues desgraciadamente se va a recuperar muy rápidamente, ¿no? Por lo tanto, ya te digo yo, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, que en 6 meses no llegamos. A mí lo que me preocupa de verdad es que todavía tenemos o nos enfrentamos a posiciones verdaderamente negacionistas frente a la necesidad de legislar y de adoptar medidas y además no de personajes cualquiera, ¿no? Estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Ahora empieza también, por cierto, la temporada de lo que se llama queimadas en el Amazonas. Eso son la temporada seca, que en el Amazonas empiezan los fuegos que se hacen para quitar bosque y ganar terrenos de pasto, y ahora empieza la temporada. Vamos a ver esperemos que ojalá que no sea tan devastadora como fue la pasada, pero bueno, yo aunque soy optimista siento venir con malas noticias. Yo no sé si quedan 6 meses, pero desde luego hay que cambiar el rumbo y hay que hacerlo ya. Eso es indudable, ¿no? Hay que tomar conciencia. Pero fíjate, el negacionismo, decías, Donald Trump, Bolsonaro, estamos viendo como diferentes líderes políticos con altísimas responsabilidades en el mundo son verdaderamente negacionistas. Pero aquí en España también asoman la patita, porque hemos visto como la extrema derecha está intentando una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de cambio climático. Vox ha registrado una enmienda a la totalidad, ¿no? Sí, además una enmienda brutal, una enmienda completamente negacionista, una enmienda que no va al contenido real de la ley de cambio climático, sino que simplemente cuestiona el fenómeno, lo cual pues es totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo realmente no entiendo el patriotismo de quienes no se dan cuenta que el primer problema que tiene nuestro país y por lo tanto nuestra patria es la destrucción ecológica que supone el cambio climático. España es un país que está sometido a un cambio climático más rápido y más drástico que el resto de nuestro entorno. En España se ha producido ya un aumento de las temperaturas medias de 1,5 grados centígrados por estar en la región mediterránea, que es una región frontera entre el África más seca y la Europa del Norte.
y bueno, y tiene impactos especialmente graves en recursos muy limitados en la península ibérica, como es el agua o la propia subida del nivel del mar, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué patriotismo están hablando quienes ni siquiera son conscientes de que la principal amenaza que tiene nuestro país, sus recursos, su sector primario, que es especialmente sensible, la agricultura, la ganadería, que es especialmente sensible a los cambios en el clima, y lo que hacen es presentar una propuesta de retirada de la ley de cambio climático porque dicen que el cambio climático no existe? Es brutal, es vergonzoso y es lamentable que este partido siga teniendo votos, la verdad. Aquí también van asomando. Oye, nos hace, antes de terminar, preguntas a algunos oyentes. Lara y Marta dicen: la única manera de frenar el cambio climático es reducir drásticamente los gases de efecto invernadero. Esto parece que todos somos conscientes, y para eso hay que dejar de invertir en la movilidad tradicional. Y eso es imprescindible. ¿Y qué hacemos al respecto aquí en España? Pues la verdad es que nosotros estamos planteándonos una ley de movilidad en el Congreso, una ley de movilidad que precisamente vaya en el sentido de promover la movilidad sostenible, ¿no? Aquí nos enfrentamos a una dicotomía, que es la dicotomía que se enfrenta en muchos lugares, con una industria del automóvil que todavía produce coches, digamos, de combustión de la vieja línea, es decir, diésel, etcétera, ¿no? Y eso hace pues que por un lado, está muy enfrentada en este momento la dicotomía entre cómo se mantiene el empleo y se avanza hacia sistemas de producción más limpios, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos en España: cómo hacer para que nuestra industria del automóvil pase a producir modelos limpios sin que tengamos que vivir más situaciones como la de Nissan en Barcelona con el cierre de la planta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que estamos tratando de impulsar. No sé si será posible, porque muchas veces estas dicotomías pues son las que generan las grandes contradicciones en las que estamos inmersos, ¿no? Pero desde luego o cambiamos nuestra industria del automóvil o vamos a seguir, o al final va a caer en una crisis muy grave, porque finalmente la mayor parte de los coches que se producen en España se exportan, y cada vez el mercado pues está cambiando más hacia modelos más limpios. Juancho López Duralde, gracias, muchas gracias. Gracias, Fernando, un abrazo. Un abrazo fuerte. Seguimos aquí en la cafetera. Si vas a por ello, puedes equivocarte. Puede costarte el coche, un par de dientes, tu próximo ascenso. Puede que haga frío. Puede que te hagas daño. Puede que pierdas la cabeza, las formas, la legalidad. Puede suponer el ridículo, el desprecio o la soledad. Pero si vives como tú quieres, hasta las últimas consecuencias, quizá, y solo quizá, llegues a ser quien eres. Estoy flipando con el debate que se ha abierto en torno a los emojis, a los emoticonos, que además está todo el mundo ya utilizando. Hola, María Galería. Buenos días, María Galería. Buenos días, María Galería. Que es que hemos abierto el debate del significado de los emojis, de los emoticonos. Y la dificultad de la doble interpretación. Si te envían un emoticono con un monito con las manos tapándose los ojos, ¿qué significa? ¿En qué contexto? Claro, esa es la cuestión. Y si te envían un emoji de unas llamitas de fuego... Ya, eso no hay duda nunca. ¿En eso no hay duda? ¿Eso es hot? También depende del contexto. También depende del contexto. Esto es La Cafetera. Y ahora la agenda de La Cafetera. Frente a la agenda setting, frente a la agenda de los grandes medios de comunicación, la agenda cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues sabéis que hay dos agendas, la agenda informativa convencional y frente a esa agenda, la agenda de la cafetera. Estábamos hablando antes en el resumen de actualidad sobre las manifestaciones. Trabajadores de agencias de viajes. Ha habido diferentes movilizaciones en las últimas horas, María. Contábamos antes, lo avanzábamos antes, y a las manifestaciones del personal sanitario de este fin de semana y también de este mismo lunes también se unen las manifestaciones, las demandas de otros sectores, como por ejemplo los trabajadores de agencias de viajes, también los autónomos y ERTEs, como decíamos, de agencias de viajes, pero también hay una concentración convocada este mismo martes 23 de junio en torno a las 11 de la mañana por parte de trabajadores de Renfe. Decían, somos 2.000 tripulantes en ERTE, los que dependemos de ustedes, decían al gobierno, y también de Renfe. Por eso, decían, se van a concentrar este 23 de junio a las 11 frente al Congreso. Hablaban de la lucha por el regreso de 2.000 personas a sus empleos, que continúa. Pedían acogida, atención e información, aprovisionamiento de los trenes, asegurar el confort y bienestar de los y las viajeras, también intervenir en incidencias, transbordos y emergencias en ruta y, por ejemplo, también pues acompañamiento de menores y atención a personas dependientes. Pedían que se restableciese, en definitiva, el servicio de manera segura y que también, bueno, pues en la lucha por el regreso de estas 2.000 personas a sus empleos, que sigue continuando, y este mismo martes se van a concentrar frente al Congreso de los Diputados para exigir este tipo de demandas. Un asunto que también ha suscitado mucha preocupación es el sistema educativo, la manera en la que se ha visto afectado por todos los sucesos de los últimos meses, de las últimas semanas. Claro, aquí en España hemos visto las consecuencias en un país con mucho desarrollo estructuralmente, pero las Naciones Unidas está advirtiendo de que la pandemia está agravando la exclusión en la educación en todo el planeta, María. Lo viene advirtiendo desde que comenzó, pero ahora mismo hablan de un informe que lo que hace es analizar el impacto que ha habido a nivel mundial. Dicen que la educación a nivel mundial está marcada por la exclusión, especialmente de los pobres, y dice que las mujeres, así como también las minorías, ya sean étnicas, sociales o culturales. En concreto hablan de que 258 millones de niños y jóvenes se quedaron totalmente fuera del sistema educativo y que la pobreza fue el principal obstáculo para su acceso. Además, la pandemia del coronavirus, dicen, no ha hecho más que agravar esta situación, y hablaban de que cerca del 40% de los países de ingresos bajos y medios bajos no han apoyado durante la pandemia a los alumnos desfavorecidos, según este mismo informe de la UNESCO, que también explica que menos del 10% de todos los países del mundo tiene leyes que ayuden a garantizar la plena inclusión en la educación. Por eso insisten e instan a todas las naciones a centrar sus esfuerzos en los alumnos que se han quedado atrás cuando las escuelas reanuden su actividad, para, decían, pues favorecer las sociedades más resilientes e igualitarias. Para eso proponían centrar la financiación en los que se han quedado atrás. La inclusión, decían, no existe cuando millones de personas no tienen acceso a la educación, y por eso insistían en
que los gobiernos tienen que hacer especial hincapié también en la inversión en educación, especialmente en aquellos niños y niñas más desfavorecidos. Pues como dice Juan Bol Rivas, dice, lo que es imposible es abordar la recuperación de la educación y el sistema educativo sin inversión, sin más inversión. Y con recortes, esto es lo opuesto a lo que se debería hacer. Y bueno, luego está el asunto de el rey emérito, del rey Juan Carlos. Ayer hubo polémica también en el ámbito político porque vimos a Aitor Esteban en Televisión Española que se pronunció sobre la investigación al rey emérito. Decía que esta inviolabilidad absoluta hoy parece que está fuera de lugar. Sabéis que hay una investigación en la Fiscalía sobre unas presuntas comisiones que pudo haber cobrado el rey Juan Carlos I. Esto ha tenido mucha repercusión en el exterior, lo comentamos todos los días en la prensa, en el capítulo de Prensa Internacional con Pilar de la Peña, pero es verdad que esto va salpicando, va ocupando poco a poco el debate político. Así como no veríamos lógico que a un primer ministro, a un presidente del gobierno, no se le investigara por unas sospechas, o incluso también en el plano judicial, ¿no? Por unas sospechas que pueda haber con respecto a su comportamiento y haberse prevalido de su cargo institucional para provecho propio, pues yo creo que tampoco puede suceder no debería suceder una cosa diferente con otra institución más, que es la jefatura del Estado. No, es que esto no es una monarquía de derecho divino, es una institución más. Por lo tanto, esa inviolabilidad absoluta me parece fuera de lugar. Eso decía Aitor Esteban, que además hay alguna información relacionada con esto también. El rey emérito va a dejar de percibir 161.000 euros que se van a destinar al fondo de contingencia. ¿Es así, no, María? Sí, lo destacaba el diario.es y decían que es una manera en la que ha reaccionado la Casa Real, ha reaccionado así a las informaciones de que un empresario amigo de Juan Carlos I pagase la luna de miel, una parte de la luna de miel de Felipe VI, y la reacción ha sido pues publicar el último estado de liquidación del presupuesto de la Casa Real, y en el que se deja de percibir 161.034 euros, pero se destinarán al fondo de contingencia, que se utiliza para sufragar los gastos imprevistos. Entonces ha sido, pues más bien una manera pues de reaccionar a esas críticas que han recibido por esas informaciones, pero bueno, era algo que ya estaba previsto, ¿no? Que dejase de percibir el rey emérito. Entonces, pues hubo una reacción en redes sociales diciendo, pues que era bastante pues de cara a la galería, porque además eso se va a destinar a esos gastos imprevistos y pues es una manera de reaccionar a las informaciones que siguen saliendo sobre el rey emérito y que dejan en evidencia pues la financiación de la Casa Real. También la Iglesia Católica Española, datos de la Iglesia Católica que se están dando a conocer, pierde creyentes y practicantes, se están desplomando las bodas, los bautizos, las comuniones. Claro, también en estos días parece lógico que se por cierto que ayer vimos una boda, ¿tú te fijaste? ¿No te fijaste? Cuando íbamos por la calle, estábamos atravesando un semáforo y había una mujer vestida de boda que se puso ahí y pararon y llevaban todos mascarilla. ¿En serio? Que yo no sé muy bien cómo será el beso, ya puede besar a la novia. ¿Y la novia también? Y la novia llevaba mascarilla. Estaban saliendo, pero no sé si era de un hotel, o sea, celebraciones se están produciendo. Y bodas, bautizos y comuniones. Pero se están produciendo pocas, según los datos de la Iglesia Católica, que está perdiendo creyentes, practicantes, se desploman las bodas, bautizos y comuniones, María. Pero no solamente durante la pandemia, o sea que esto viene ya de atrás porque explican en esta información del diario.es que van recopilando esos datos, hablan de un derrumbe en las 2 últimas décadas que ha sido espectacular. Decían que en el año 2000 unas 163.000 parejas se unían por la Iglesia y sin embargo el año pasado fue de menos de 42.000. Así que vemos como si la gente se casa menos por la Iglesia. También hablaban de que hay cada vez menos bautizos, menos primeras comuniones y de hecho hablaban de los datos del CIS de hace un año que decía resultaban tajantes. Por primera vez los no creyentes se situaban por encima de los católicos practicantes y decían además también que solo han aumentado y mínimamente los sacramentos de adultos, es decir, las confirmaciones o las unciones de enfermos. Así que vemos como pues a la hora de casarse, a la hora de bautizarse, a la hora de hacer la primera comunión, la gente pues no acude ya tanto a la Iglesia y vemos como hay un desplome de creyentes y sobre todo de practicantes. Si es que sois unos sacratas, ya no creéis en nada, Mary. Esto es La Cafetera. Si lo estás
Esta es la resistencia. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hacemos este repaso de la información internacional de la mano de Pilar de la Peña. Ponemos el satélite a funcionar y la imagen que nos sirve en los monitores de lo que está ocurriendo, de dónde están los epicentros informativos en estos días. Ayer estábamos hablando... Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Estábamos hablando de este giro de Donald Trump en su política para con Venezuela. Resulta que después de la publicación del libro de John Bolton, donde manifestaba o donde quedaba un poco desnudo Donald Trump cuando hablaba de su relación con Guaidó, al que no dejaba precisamente en muy buena posición. Bueno, todo esto ha dado lugar a una polémica. Decía que se estaba observando, en una entrevista que ofrecía Donald Trump, un giro en la política para con Venezuela. Empezaban a considerar la posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro y distanciarse de Guaidó. Ha matizado algo sus palabras, ¿no? Porque ha habido una polémica global gigante, muchos países se posicionaron al lado de Donald Trump y ahora se han quedado completamente desmarcados. Pero ha matizado un poquito las palabras, ¿no? Sí, en un tuit, como viene siendo habitual en buena parte de la gestión y la política de Donald Trump, pues ha explicado que él sigue defendiendo, digamos, a la Venezuela libre y que solo se reuniría con Nicolás Maduro para hablar de su salida del país. Pero sí es verdad que estas palabras anunciando que estaría dispuesto, que ante la pregunta de si se reuniría con Nicolás Maduro, pues que lo podría contemplar porque él es partidario de las reuniones, pues realmente han supuesto internacionalmente un gran golpe para Juan Guaidó, que además llega en un momento en el que el presidente, el autonombrado presidente venezolano, pues está en una posición de bastante debilidad, ¿no? Es verdad que la operación Gedeón, esta de la que hemos hablado, y una serie de circunstancias le han dejado realmente en un momento bastante crítico y en este sentido las palabras de Trump pues inciden y parecen evidenciar una pérdida de confianza. Es verdad que desde que se conoció el contenido del libro de John Bolton se veía entrever que Donald Trump nunca tuvo demasiada confianza en Guaidó y que no era un gran partidario, que además Donald Trump es muy partidario de los líderes fuertes, ¿no? De este tipo de político de perfil, pues que vamos, de los que son capaces de dar un puñetazo en la mesa, y en este sentido pues parece que Guaidó no cumplía sus expectativas, y estas últimas palabras, pues aunque él ha intentado matizarla y realmente suavizar las cosas, pues sí se interpretan realmente en el contexto internacional además como un gesto hacia Venezuela y realmente un desaire hacia Juan Guaidó y la oposición venezolana. Es verdad que es muy poco probable que esa supuesta reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro se llegue a producir, porque además estamos en un año electoral. Esto supondría sentaría muy mal, o supondría realmente una fuerte bofetada para todos los votantes latinos de Miami, y dado que siempre el estado de Florida es uno de los que, digamos, tiene una importancia muy significativa a la hora de determinar quién llega a la presidencia, pues es muy, muy poco probable que estas palabras de una supuesta reunión se dieran, ¿no? Es decir, que realmente hubiera una intención real de Donald Trump por reunirse en el corto plazo con Maduro, pero dejan ahí entrever un giro o al menos una matización en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Eso, o toda la prensa del mundo entero se ha equivocado y Donald Trump pretendía decir otra cosa, pero hoy hasta en el periódico La Razón, Trump se abre a una reunión con Maduro, golpea a la oposición de Guaidó. Bueno, digamos que también la operación Guaidó a las pocas horas quedó como poco, por decirlo de forma generosa, en entredicho. Todo ese vodevil, todo ese sainete de
la entrada de ayuda humanitaria por los puentes de Venezuela, que acabó con camiones quemados, con la supuesta ayuda humanitaria quemados por los propios simpatizantes de Guaidó. Bueno, una cosa absolutamente esperpéntica que retrata una vez más la situación tan terrible de tensión y la incapacidad para gestionar esto. Oye, hay una noticia sobre la que nos gustaría detenernos también. La negociación entre Rusia y Estados Unidos para prolongar el acuerdo de desarme nuclear puede fracasar, porque Washington está empeñándose en incluir a China también. Sí, esto es una noticia que se está conociendo, digamos los detalles se están conociendo ahora porque de hecho hay una cumbre ahora mismo entre Estados Unidos y Rusia en Viena para abordar la prolongación del New START, que es el acuerdo internacional que limita los arsenales nucleares de Rusia y de Estados Unidos a 1.550 ojivas nucleares y que realmente termina, digamos que acaba el plazo en breve y está, digamos, la necesidad o está sobre la mesa la conveniencia de prorrogar este acuerdo. Y en este sentido, parece que Estados Unidos es reacia al menos Donald Trump se ha mostrado reacio a prolongarlo porque quiere incluir a China en este acuerdo. O sea, se trata en principio de un acuerdo entre los dos países, pero Washington está considerando que no tiene sentido si no se incluye a China. De momento China se ha negado, entre otras cosas, porque realmente su arsenal nuclear es insignificante en comparación con el de los otros dos grandes países, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos poseen más del 90% de las armas nucleares de todo el mundo. En concreto, Washington tiene casi 6.000 ojivas nucleares y Moscú tiene más de 6.000 y en este sentido el acuerdo es de hecho para seguir reduciendo este arsenal. China en cambio apenas tiene 320. Entonces esa insistencia de Washington por incluir a China pues tiene que ver un poco con el miedo estratégico y geopolítico que les provoca China, pero no parece justificado por las cifras, ¿no? Y en este sentido muchos analistas consideran que esta presión a China para que se sume a las negociaciones sobre el acuerdo pues son una excusa para intentar no prolongar este acuerdo. Desde Moscú ya han alertado de la posibilidad de que el acuerdo no se prolongue, lo cual significaría en sí mismo pues una nueva amenaza para el planeta, ya que al final con este tratado de New START pues ha sido bastante importante a la hora de limitar los arsenales nucleares y sobre todo la proliferación, con lo cual es una noticia inquietante. Veremos a ver si es solo una especie de una especie de golpe de efecto durante la negociación o si realmente Estados Unidos se contempla seriamente la posibilidad de no prolongar este acuerdo. Bueno, y México ha anunciado que impulsa su presencia en organismos internacionales. Hasta ahora Andrés Manuel López Obrador había mostrado muy poco interés en la política exterior, estaba siendo acusado de este asunto, pero en efecto ahora el cuerpo diplomático ha conseguido asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Parece que puede participar en la conversación global. También ayer confirmó que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos se va a iniciar el 1 de julio, decía Andrés Manuel López Obrador. Ya el tratado está aprobado y va a entrar en vigor el día 1 de este mes. Estas son adecuaciones, ajustes complementarios, pero no de fondo. No hay nada que sea de fondo. Por eso creo yo que va a haber consenso en la aprobación. Bueno, y más allá del Tratado de Libre Comercio, lo que sí que estamos observando, Pilar, es esto, una apertura, una mirada, un impulso a la presencia en organismos internacionales. Sí, sobre todo llama la atención, México acaba de conseguir un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de hecho en esta semana pues se ha escenificado todo su desembarco y realmente se trata de una noticia relevante por esto mismo, ¿no? Porque realmente Andrés Manuel López Obrador siempre ha asegurado, y de hecho los hechos lo demuestran, es decir, su actitud, que le interesa bastante poco en la política internacional, siempre que no incida en la política interna de
de México y ha delegado toda la parte de la política exterior sobre su responsable, su ministro de Exteriores, que es Marcelo Ebrard. Y en este sentido, esta mayor involucración, este refuerzo de la presencia de México en los organismos internacionales sería achacable a su figura, o al menos es lo que se interpreta. Pero es verdad que, aunque López Obrador no ha mostrado más interés, de hecho no ha hecho ningún viaje al extranjero, sí que en los últimos meses se ha visto, digamos, un mayor interés o una mayor necesidad de involucrarse, ¿no? También a raíz de la pandemia, pues ha aumentado su presencia en algunos organismos, pues para defender la necesidad de compartir la vacuna. También incluso se ha planteado con este Tratado de Libre Comercio hacer una visita a Washington, aunque no ha podido hacerla por la pandemia, pero sí se observa esto, un mayor interés en participar en la conversación global, ¿no? Sobre todo en un momento en el que se pueden estar pues definiendo y diseñando pues buena parte de las alianzas y, digamos, de los ejes del futuro. También, por ejemplo, ha aumentado la presencia de México en algunos organismos internacionales como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí se va viendo como una mayor actividad de México en estos organismos. Ya os digo, en parte impulsada por la situación del coronavirus, de la pandemia, en parte impulsado por la necesidad de participar en esta conversación global, pero sí llama la atención y además se ha resaltado especialmente esto, ¿no? Que va a estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también da permite tocar algunas teclas en lo que es el diseño de la política internacional. Seguimos aquí en la cafetera. Javier Gallego, maestro, amigo, compañero, jefe de Estado, presidente en la República Independiente Hernando de la Berlín, radio. Líder de la Resistencia, ¿Qué tal compañero estás? y amigo. ¿Qué tal estás? Yo ¿No estará siempre- rebrotando? No, yo estoy manteniendo las distancias y las medidas de seguridad y no rebroto. Tengo un Bueno, me rebrote que rebrota te el cagas entusiasmo esta cuando mañana. te escucho. Pues fíjate Perdóname. que tengo un rebrote que te cagas. Estoy viendo, porque sí, de la alerta al Tienes rebrote. un rebrote por la que está liada en nuestro país, como siempre. Sí. Total, pero... Yo también estoy rebrotado. Pero ¿sabes que hay rebrote? Dicen, pone en jaque la desescalada en Huesca y en Lérida. 3 comarcas oscenses vuelven a la fase 2. Hay riesgo para Cataluña. Hoy, fíjate, por salirnos del asunto político, de la alerta al rebrote, las 3 comarcas, Marruecos se cierra, no habrá operación Paso del Estrecho. Los expertos advierten de que si no se siguen las medidas se adelantaría una segunda oleada. Te pregunto por esta derivada social. Me da la impresión de que no nos hemos asustado demasiado. Que hemos tenido una oportunidad para tomar nota y que de pronto, en cuanto nos han desconfinado, estamos como locos. Sí, el ser humano tiene, para bien y para mal, una capacidad de olvido realmente sorprendente. Para bien porque a veces pues es necesario para sobrevivir olvidar ciertas heridas y ciertos traumas, pero en momentos como este es necesaria la memoria, como también lo es para este país en otros muchos sentidos. Y sí, desgraciadamente hemos olvidado muy pronto por lo que hemos pasado y estamos saliendo en tropel con muy poca cabeza y muy poca precaución. Espero que no tengamos rebrotes más serios que los que estamos teniendo, pero me temo una situación complicada. Dicen que no tanto en verano, porque bueno, aunque se desconocen todavía muchas características del virus, parece que pudiera ser que la luz o quizá el calor lo debilite, pero si volvemos, imagínate esto, dentro de unos meses, si volvemos a perder la conciencia de lo que hemos pasado, pues entonces, como ya se ha previsto, tendremos en otoño problemas serios. Sí, desgraciadamente, creo que lo decía muy bien Tuices en Twitter, ¿no? Hasta ahora no hemos sido responsables, no hemos hecho más que cumplir la obligación porque estaba prohibido salir. Es ahora cuando tenemos que demostrar la responsabilidad. Y yo entiendo pues la necesidad de salir al aire libre, de intentar recuperar pues todo aquello que echábamos de menos, pero tenemos que tener en cuenta que podemos perder mucho si no lo hacemos con precaución y con responsabilidad. Sí, me preocupa, por supuesto que me preocupa, y todavía no hemos empezado a ver los chiringuitos llenos, las playas atestadas, pero ya estamos viendo situaciones que claramente contravienen todo lo que los científicos nos están diciendo.
Pero No sé, me Fernando. parece muy interesante esto que señalas, ¿no? El cambio de la directriz a la responsabilidad individual. Ya buscaremos a alguien a quien Ahora culpar. es cuando Pero es realmente verdad que tenemos ahora que se demostrarlo. nos trata como adultos, se nos dice, estas son las condiciones. Si no las cumplen, habrá rebrote. Pero también decía, la nueva normalidad es alucinante. Estaba contando antes, Javier, que ayer fui a cenar a un restaurante y nos tomaron la temperatura al entrar. Y esta nueva normalidad, sí, te puso un termómetro que yo pensaba, digo, joder, y si das 37,2, te mandan para casa, supongo que te cancelan la reserva. Pero Sí, nos vamos a tener que así tendrá acostumbrar ser. a esto. Así va a ser también en el fútbol. Yo es verdad que he ido el otro día a un restaurante, no me tomaron la temperatura, pero sí fueron muy escrupulosos en la limpieza de la mesa, en el servicio. Es decir, se siguieron todas las medidas que se han recomendado. Y bueno, creo que hay que hacerlo. Mejor prevenir que curar. Bueno, nosotros nos alegramos de que estés bien de salud, que es lo importante en esta mañana dulce y soleada de verano. ¿Y con qué vais hoy en Carne Cruda, Javi? Pues mira, vamos yo creo con un tema interesante de sosiego y reflexión. Porque como ha empezado ya en todo el país la nueva normalidad, esta vuelta al ritmo frenético y voraz habitual, hemos pensado que había que parar y preguntarnos por qué no somos capaces de detenernos. Y entonces vamos a hablar con un filósofo que acaba de publicar un libro que os recomiendo, que se llama Agitación, sobre la sociedad de la impaciencia, y habla de lo que él denomina el Homo agitatus. Y es, bueno, pues este ratón metido en la rueda que no puede dejar de correr en todos los sentidos, o sea, en esta competitividad constante, en esta productividad ansiosa que tenemos, no somos capaces de detenernos. De hecho, a veces incluso no hemos sido capaces de hacerlo durante el confinamiento, que en lugar de estar tranquilamente leyendo un libro, teníamos que ver 16 series, bajar, escuchar 40 discos, hacer 50 telellamadas. Sí, ha sido muy estresante. Entonces, tenemos una incapacidad para pararnos, para reflexionar sobre quiénes somos, lo que queremos ser, la sociedad y el planeta que queremos construir, que, bueno, nos parecía que ahora que vuelve el ritmo, y a mí sinceramente me asusta mucho por esto mismo que decías, pero también porque creo que volvemos a la destrucción del planeta, a sociedades más y ciudades más inhabitables, a la desigualdad que ya teníamos, pero que no parece que vayamos a solucionar, porque, como bien decías, estamos olvidando lo que nos ha pasado. Y lo que nos ha pasado también ha puesto de manifiesto, y hay que recordarlo una y otra vez, la necesidad de la fuerza de lo colectivo, de los servicios públicos, de una sociedad más igualitaria, que proteja a los desprotegidos, que mire por los más vulnerables, que se pueden quedar atrás en esta crisis. Todo eso yo creo que tenemos que insistir una y otra vez para que no se olvide, porque tenemos una oportunidad. Y hoy el artículo que he publicado en el diario habla de esto, ¿no? De que la nueva normalidad se parece ya demasiado a la vieja y que tenemos una encrucijada histórica, lo hemos hablado algún día aquí en la cafetera, de seguir por el mismo camino hacia el abismo, incluso volviendo a las sombras del pasado, que son esas fuerzas neoliberales y neofascistas que llevan el mundo a su colapso, o intentar aprovechar esto como oportunidad. Yo entiendo que no vamos a encontrar la Arcadia, pero sí para pararnos y para intentar construir una nueva normalidad que sea mucho más habitable y apetecible que la anormalidad inaceptable que teníamos. Absolutamente. Nos tenemos que parar a reflexionar, tenemos una oportunidad, pero la verdad es que no lo hemos hecho, y eso es un hecho, así que No, pero hay que insistir y no hay que perder la esperanza. También, yo digo, es cierto que muchas de las cosas nos recuerdan, evidentemente, a lo que ya había y se van a repetir. O sea, vuelve el tráfico, vuelve el ruido, vuelve la contaminación. Parece que esos planes de ciudades sostenibles que nos quedan atrás, pero también yo veo mucha gente que está movilizada haciendo cosas, ayudando al que tiene más cerca, que las redes solidarias se han vuelto a fortalecer, que hay muchos que se han movilizado y se siguen movilizando por lo que ha pasado, gente que también está pensando, yo quiero vivir de otra forma, o sea, yo no quiero volver a lo de siempre. Posibilidades también de hacer el trabajo más humano, más a la medida del hombre. En fin, yo creo que, como decía, estamos en una encrucijada, o sea, estamos dos mundos que están chocando. Uno tira, bueno, o más bien como cuando tiran de dos extremos de una cuerda. El problema es que el planeta se puede romper si tiramos demasiado, pero evidentemente tenemos que intentar, aquellas personas que creemos en la justicia social y en la sostenibilidad del planeta, tenemos que seguir peleando, porque es un momento de verdad, creo, histórico,
para que esto no vaya por el camino hacia el precipicio por el que nos están conduciendo, o nos han conducido hasta ahora. Javier Gallego, gracias. Hay mucho que hacer. Un abrazo muy fuerte. Pero hay que hacerlo sin prisa. Un abrazo muy fuerte a todas. Cuídate, adiós. Ay, pues en efecto tenemos tantas cosas que reflexionar, tenemos tantas cosas sobre las que pensar. Oye, os voy a poner una cosa. Ayer el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz, fue muy gracioso porque explicó la manera en la que hay que colocarse la mascarilla. Esto ha tenido tanta repercusión que ha llegado incluso a medios de comunicación internacionales, porque es verdad que la mascarilla no se coloca en el codo, ni en la muñeca, ni en la papada. La mascarilla tiene un objeto, entonces intentaba explicarlo y provocó muchísima ironía en algunos medios. Primero. Y segundo, no hay ninguna evidencia científica, es decir, es falso que la mascarilla haga algún efecto cuando la lleva en la muñeca. Es mentira que no hace ningún efecto en el codo. No está demostrado que haga ningún efecto en el codo. Pero ni siquiera cuando te la pones aquí en el mentón. Mentira, no hace efecto. No le hagan caso. Y cuando está en la garganta, ni siquiera protege para la angina o para la sinusitis. Mentira, no protege nada. La mascarilla solamente protege así. Colocada en la... Primero, ¿cómo se tiene que poner? Colocada en la nariz. Y segundo, tapando la boca. Bueno, ironías aparte, es verdad que tenemos que descubrir en esta nueva normalidad, y también, como decía Javier Gallego, ahora es cuando se ha depositado en las manos de la gente la responsabilidad. ¿Somos ciudadanos responsables o somos un poco infantiles? Yo confío mucho en la madurez de la gente. Es verdad que no es tan sencillo, porque luego te acomodas, te tranquilizas, se te olvida. Piensas, bueno, pero estamos en un entorno seguro, un grupo de personas cercana, entonces, pero es verdad que tiene eso aquel, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Somos adultos para asumir la responsabilidad ante el rebrote? ¿O deberían imponernos las normas? Yo recuerdo cuando era estudiante, cuando era chiquitín, en el cole, que había algunos compañeros así como muy pinchones que decían, es que si no nos marca usted la fecha de los deberes, yo no estudio. Y yo decía, pero déjame vivir, o sea, no marques nada, oye, compórtate como un adulto, estudia tú, déjame a mí. No es que nos tienes que poner deberes, porque si no, no estudiamos. Decían, pero ¿de qué vais? Comportaros como lo que sois, individuos, como si tuvierais algo en la cabeza. Perdón, Pai. No, yo creo que el problema es ese, que las pruebas por lo menos nos dejan la duda, es decir, sales a la calle y es verdad que ves a mucha gente con mascarilla, pero a mucha gente sin mascarilla. Entonces hay mucha gente que realmente parece considerar que ya no hay peligro o que le parece que el peligro es perfectamente asumible y decide no seguir las recomendaciones. También hay muchísima gente que sí la está siguiendo y que se lo está tomando en serio y está afrontando pues su responsabilidad personal. También a mí me parece siempre que existe el peligro, sobre todo en grupos, ¿no? Que cuando uno o dos empiezan a decir no, yo no me la pongo, el resto se contagia y en este sentido ahí hay un riesgo. Entonces no sé muy bien si somos responsables como sociedad o no me atrevo a decirlo. Yo veo los dos casos cuando salgo a la calle. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto, pero por lo menos tengo un cierto grado de escepticismo. Sí, yo creo que también aquí hay dos cuestiones. Por ejemplo, una de ellas es que creo que se ha menospreciado la protección, la necesidad de protegernos frente al virus, cuando hemos visto que algunos políticos querían acabar antes con el estado de alarma, han incluso hecho manifestaciones en pleno estado de alarma, y responde un poco a lo que dice Hilario, que es esa frase mítica de ¿quién me tiene que decir a mí cuántas copas de vino me bebo? Cuando un responsable público dice este tipo de cosas, y lo hemos visto en otro tipo de frases durante la pandemia, pues eso tiene un riesgo, y el riesgo es que pues hay gente que no se cree
toda esta pandemia, que dicen que esto ha sido un estado dictatorial y que realmente el gobierno lo único que quería era hacer un mando único y demás. Y claro, una de las respuestas ha sido que haya gente que, bueno, pues que sea descreída de todo lo que ha ocurrido y por tanto no considera importante esa protección. Eso por un lado, pero luego también creo que por otro lado hay otro riesgo y es el de la estigmatización. Cuando se dice, es que los jóvenes no utilizan la mascarilla, o es que la gente de las ciudades está yendo a los pueblos a invadir y entonces están queriendo contagiar y demás y no sé qué. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado. Lo que está en juego también es la convivencia. Y no creo que sirva de nada que estemos echando la bronca a la gente, que les estemos diciendo, ¿cómo eres tan inconsciente de hacer esto? No. Tenemos que intentar hablar con la gente y pues de manera educativa y explicarles lo que hay y lo que es. Pero hay un riesgo y es que si hay crispación, si nos volvemos, bueno, si empezamos a estigmatizar a ciertos grupos y nos ponemos así de broncos, primero no vamos a conseguir nada y segundo la convivencia puede estar en juego. Escolástica también dice algo que tiene mucha razón comentando el programa. Y están los oyentes del programa, está hoy muy encendido el debate. Ya sé que estáis esperando el debate definitivo, el debate total sobre los emojis, porque veo que estáis utilizándolos de forma... Pero dice Escolástica, también tiene que ver un poco con la ciudad en la que vives, porque dice, si no vas a estar cerca, si puedes mantener una cierta distancia de seguridad, también es verdad que puedes relajar un poco las medidas. No es lo mismo que en lugares donde hay una gran concentración de personas, ¿no? Y en eso, claro, lo que pasa es que ponerlo a nuestra elección, bueno, yo no lo sé, yo confío en la verdad, en la responsabilidad de los ciudadanos, pero no es nada sencillo. Ahora estamos viendo cómo además la gente cómo se relaja, porque da la impresión como si todo esto hubiera sido un sueño, como si hubiera pasado ya, como que se nos ha olvidado y hemos sufrido, hemos tenido miedo, nos hemos preocupado mucho por lo que estaba ocurriendo, por las personas, y solo nos faltaba un nuevo confinamiento. Pero además es que fijaros que igual el modelo de confinamiento que llega no es tan generoso como el anterior, que lo que estamos viendo en Alemania. El viernes entrevistábamos, ayer os lo contaba, el viernes entrevistábamos en Al Rojo Vivo a una mujer que está en un edificio que ha sido confinado entero, al completo el edificio, porque ha habido 2 casos y las autoridades han decretado el cierre del edificio y no se les permite ni bajar a hacer la compra. De pronto llegan las autoridades y clausuran tu edificio contigo dentro. Y tienes que llamar a conocidos, amigos, para que te acerquen algo de comida, para que te acerquen si es que no tenías en casa un poco de tal, ¿no? Y alguien decía, 2 rebrotes en España, me voy a ir a comprar papel higiénico y harina, que luego se me echa harina y levadura, que luego se me echa el tiempo encima. Pues un poquito eso. Bueno, ya veremos a ver. El caso es que es verdad que se recomienda un poco de responsabilidad y, bueno, se hace lo que se puede también. Es verdad, tampoco vamos a culpabilizar a la gente. Es muy difícil la vida así como la conocemos. Más cosas. Decíamos, un debate así singular, un poco anecdótico también, pero que nos provocaba mucha curiosidad. Claro, se ha creado un nuevo lenguaje. La manera en la que nos comunicamos unos con otros ahora, muchos son a través de mensajes breves, WhatsApp, y tenemos que incorporar la gestualidad y para eso tenemos los emoticonos, los emojis. Pero es que los emojis se prestan a la doble interpretación. Entonces todo esto habría que hacer un diccionario para consensuar públicamente, pienso yo así alegremente, para consensuar qué significa cada emoji. Porque yo veo aquí algunas cosas, o sea, veo que me estáis enviando muchas llamitas aquí en el programa, entonces yo digo, igual es que hoy me he despertado con el sex appeal muy veraniego y entonces estáis como muy, en fin, que provocó esta sensación. Soy un icono pop, como yo, mi cuerpo hercúleo está provocando esta sensación entre la audiencia, entre el respetable. Pero a lo mejor no, a lo mejor lo que se está pretendiendo decir es otra cosa. Y luego tenemos una cantidad de emojis gigantesca que tiene significados múltiples. Entonces, ¿nos comunica más o nos comunica menos? ¿Qué os parece? Esto da para una tesis, dice el emoji. Sí. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, en momentos delicados como el que hemos vivido, ayudan a relajar las conversaciones. Espera, que dice Marta que el fueguecito no iba dedicado a mí, que iba dedicado a Mary. Bueno, vaya. Gracias, Marta, por elevarme el ego a niveles del subsuelo. Marta. Bueno, más, perdón. Claro, los emojis selectivos.
Claro, pero por ejemplo, pero el contexto, yo creo que han ayudado. Claro, hoy es la nit del FOC. Así que te están enviando unas llamitas y a mira, lo mejor la cosa va en otra dirección. Yo pensaba, digo, oh, qué sexy estoy en esta mañana con mi voz de cavernoso. Pero no. El otro emoji también polémico es el melocotón. Hostia, esto ya son palabras mayores. O sea, ¿el melocotón qué significa? ¿Piel de melocotón? ¿A qué tiene forma el melocotón? ¿Culete? Sí. ¿Se puede decir culete por la radio? Sí. ¿Tiene... En la cafetera, sí. No lo sé. Ahí se puede decir culo. ¿Tiene forma de culo el melocotón? Y entonces... Sí. ¿Piel de melocotón? Bueno, no sé, tengo unos amigos que no les haría mucha gracia. Vamos a ver. O sea, ¿te han enviado alguna vez un melocotón, Mary? Sí. Podemos pasar página. Podemos detenernos en este asunto. Pero entonces, igual hay algo generacional. A mí tampoco me han enviado nunca un melocotón. Deduzco que a ti tampoco, ¿no, Fer? Yo nunca... Dice Mamen que se puede decir culo. Yo nunca he recibido un melocotón. Entonces, melocotón, ¿qué significado tiene? Mary. Pues un culo, no sé. Ya, pero si alguien te envía un melocotón es... como decir... te echo de menos. Versión erótica. Hombre, no. Bueno, no lo sé, puede ser. A ver, no, pero explícamelo tú, que me estás diciendo que te han enviado un melocotón. La persona que te envió un melocotón, ¿qué es lo que pretendía decir? Era, o sea... No, pues por ejemplo en grupos de amigas, ¿no? Y estás de coña, estás, yo qué sé. Entonces pues mandas el melocotón como forma de culo, no sé. O sea, ahora mismo no te sabría decir. Dice Marta, dice... Es que quieres saber demasiadas cosas. No, pero es que me tenéis que desvelar. Es que yo soy una especie Mira, ves, de... Santiago, lo puedes utilizar como culo o codo. Como culo o codo. Dice, Mamen, ¿en serio? Ay, Fer, Dios. Pero Mamen, ¿de verdad tú lo ves clarísimo? Melocotones con tanga, dice Sidralcat. Pero explicármelo. A ver, yo soy una persona inocente. Yo soy la inocencia llegada a la tierra. Soy la bondad con pies. Entonces a mí estas cosas me sorprenden. Yo no las entiendo, no las comprendo. Y entonces a mí alguien me envía un melocotón y yo no sé exactamente qué me está queriendo decir. Entonces digo que esto es muy complejo. Hombre, a ver, te pondrá en contexto. No creo que te mande... A lo mejor ahora, a partir de ahora, te mandan mogollón de melocotones. Claro. Dice Diego Arranz, te quiero agarrar el melocotón. Interpretación, por ejemplo. Dice Sinsajo, es que los millennials tienen idioma propio para todo. Estáis ahí con el idioma propio. Y... En época electoral, las berenjenas y las naranjas estaban más claro lo que querían decir, pero es verdad que el melocotón ahora no... Sí. Y dice, ahora que... ¿Cómo? A ver, Ferran, un momento. ¿Cómo que se ha pasado el...? Mira, por ejemplo... El tiempo de los emojis. ¿O es que los emojis ya son vintage o qué? ¿Ya no se puede hablar de los emojis? ¿Ahora hay que hablar de los GIF? ¿Cómo está esto? No, se siguen usando, ¿no, Mary? También es otra historia, pero es que los GIFs hay un montón. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los últimos emojis que habéis utilizado en vuestras últimas conversaciones? Si te vas, por ejemplo, al WhatsApp, ¿cuáles son los últimos que habéis usado? Si me voy al WhatsApp. Yo el de aplausos, besos, la gitana que baila. Voy a mirar, yo de esto no puedo hablar. Podemos pasar al siguiente tema. ¿No usas los emojis, Fer? Sí, no, caritas sonrientes. Yo caritas sonrientes siempre. Siempre. O un poco, bueno, en mi caso, así con la lengua afuera. Mi último emoticono ha sido así con la lengua afuera, un poco como... De guiñar el ojo como en plan provocativo, ¿no? No, como medio alucado. Me encanta porque medio borracho. Medio ahora pinchón. se puede llenar el hashtag de emojis. Claro, no, esa es otra, que están en el hashtag aquí la audiencia que es sabia. ¿Cuál ha sido vuestro último emoji? ¿En serio esto es un culo, el melocotón? Este melocotón no parece, claro, es que luego está otra. No es lo mismo el Android que el iOS, que no son los mismos emojis. María Galería, tú te cambiaste la versión de WhatsApp y te cambiaron los emojis. Cuando actualizaste, que te salían unos emojis patata. Horrorosos. Sí. O sea, no, que luego en esto también, claro, lo estás enviando y dices, ¿qué versión de emoji te estoy enviando? ¿La que yo veo o la que tú recibes? Porque dices, hombre, sí, más o menos, dice, una carita con unos corazones, pues esa sabes que es universal. Una sonrisa para arriba, una sonrisa invertida, esa es universal. Pero el hombre patata es muy gracioso, o ese que está así como inclinado, que está como, ay, lo siento, he metido la pata, ese que está como tirado en la mesa, así como con la cabeza agacha. No es lo mismo en las dos versiones. En uno es muy raro, muy feo y parece que estás insultando, y en el otro... Así que no creéis que este es un debate menor. Es un debate que debería parar las Naciones Unidas en este instante, porque de aquí nacieron las guerras.
¿Veis? Dice, culos o falos, dice Angélica. Angélica, estás fatal. Y entonces envía un melocotón y una berenjena. Pero la berenjena yo no sé si la caricaturizaría como un falo. Así, por hablar pronto y bien. O un pepino. Prefiero Epiblas. Dice mamá. Dice, cuando no hay emojis sexuales, se utiliza la fruta. O sea, que el envío del melocotón. Bueno, como en la Mary. película de Kiki. ¿Kiki? La película. Vamos a profundizar en esto. Mary, expláyate, por favor, explica qué te está pasando por la cabeza, pero así con, por ejemplo, si con buscáis- frases si con enunciado. Si buscáis el cartel de Kiki, sale como, creo que es un pomelo, y entonces salen dos Ah, es que dedos era una peli muy metiendo- divertida esa. Sí. Sí, que había como de... Pues la fruta tiene una connotación sexual. Kiki, ¿el amor se hace o se...? Era algo así, ¿no? Ujú. Y entonces era como diferentes patologías. Y había una persona que se excitaba con los árboles. Y entonces tenía Otro que... con la gente llorando. O con las plantas. Entonces, bueno, de hecho, yo creo que en el relato de Ainhoa Goñi había un poquito de eso con los gladiolos hace unos días. Sí, que había mucha excitación así entre gladiolos. ¿Con la gente llorando? ¿Qué es eso? Ah, sí, que se excitaba también. Sí, Había otro personaje que se excitaba cuando su pareja se ponía a llorar. Ah, pero mira, como dice Manuel Jesús, dice, bueno, es que hemos avanzado mucho, que ahora hay emojis. Es que antes se hacían con los signos de puntuación. 2 puntos, paréntesis, sonrisa, por ejemplo. 2 puntos X, paréntesis. Eso, sí. Bueno, yo sigo usando los 2 puntos y el... A veces y es el más punto rápido. y coma. Sí, a veces es para más guiñar el rápido ojo, que buscar ¿no? el emoji. Sí. Me parece como más minimalista. Mira, Conciencia dice... Más retro. Kiki, el amor se hace, es como se llamaba la película. Estamos disfrutando. Ensalada de pepinos, esto es otra cosa, con de Montecristo, ahí estás fatal. Pero, bueno, luego había verdaderos expertos en enviar imágenes confeccionadas con signos de puntuación, con símbolos. ¿Nunca los habéis visto, esas imágenes así que luego siempre salían mal porque te las reenviaban y entonces en la primera línea se descojonaba por un lado? Bueno, la comunicación en tiempos del este. Ah, el ASCII. Mira, de hecho, si te vas a WhatsApp, te salen los más usados. Cuando te vas a la conversación y pulsas. Y mira, yo, por ejemplo, Pero los más usados uno de por los ti. más usados No, es no, una no es un planta. estudio universal. Los más usados por ti, claro. A ver, vamos a ver. Claro. Espera, voy a Digo ponerme que cada en un persona grupo, puede voy a entrar en ponerme en un su- grupo en de su seguridad. conversación Me de voy a enviar WhatsApp. aquí unos WhatsApp. A ver dónde envío yo esto. Los más usados. Sí, pero no es verdad, porque yo, por Bueno, ejemplo... es los últimos usados, ¿no? No, Es más... En Los el iOS pone no. más usados. Son los más usados, debe ser por la comunidad. Porque yo tengo aquí Mira, yo un tengo- mono al que le explota la cabeza que yo no he usado jamás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unicornios. 7 unicornios. ¿Qué conversaciones tienes, Fer? ¿Eh? ¿Qué? No. Oye, pues si se hace captura de pantalla de los más usados es curioso que los compartamos. Porque los vuestros, ¿cuáles son? Pues mira, yo tengo desde un puño Joder, María. O sea, yo un unicornio y tú un puño. hasta ¿Esto? un corazón, Un corazón. pasando por unas estrellas, por los símbolos de dormir y por una planta. Sí. Pero... ¿Una planta también? Pero si no hay planta... Ah, vale, sí, una plantita. ¿Y tú, Pai? Es que a mí, yo no sé dónde miráis los generales. Yo tengo los últimos que yo he usado. Claro, yo antes tenía eso, Claro. pero en esta versión de WhatsApp no me está saliendo eso. En esta versión de WhatsApp lo que me están saliendo son las... que debe ser más usados por la comunidad de whatsapperos de la Tierra planetaria, porque a mí no me salen los míos. Luego sí están a continuación los que yo más he usado, que está la cara de sorpresa de los ojos como platos, ese lo tengo como el más usado, el dedo para arriba de OK, la carita con 2 corazones, la carita de ¡ay, de qué vergüencilla!, la risa y el pollito en el cascarón. También. Qué tierno soy, ¿eh? Oye, esto ¿Has tiene visto? algo de... ¿no? María Galería dice Pero luego que está sí. la versión, que no, Sí, ahora mismo no sé cómo se llama, que es que la gente puede personalizar sus emoji y hacerlos como si fueran a su imagen. Es verdad, Eso pero también. ¿esto es en WhatsApp o en Telegram? En WhatsApp a mí me ha llegado. ¿Sí? Sí.
Bueno, esto no lo he hecho todavía, no me he puesto en mi cara, ya me parece el colmo del exceso. Pero bueno. Mira, dice Joaquín, me decepcionáis. En cualquier conversación que se precie debería estar el emoji de las cervezas. Eso sí, eso es verdad. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Los más usados, usados? sí. Pero para ¿Sí? No para. Qué Bueno, es un deseo de quedar para unas cañas. Eso sí es verdad. Mira, Claro. Hortense, por ejemplo, la carita de los dientes, o sea que si tiene así los dientes como sonriente, como de... el melocotón, la luna, pero media luna, media oscura, media blanca, el yin y el yang, será eso, no sé qué es eso. Que es una media luna normal, vale. El fueguito, Hortense, ¿qué has estado haciendo? Que estoy viendo aquí una combinación de emojis, el corazón morado, el demonio morado, el enfadado y el ok. Dice en el mismo chat se puede. Unicornios, Fer, unicornios, dice Xavi Gracia. No sé, chicos, la palabra unicornio se usa en el mundo del vino, dice Monse Vilchez. Creo que también me contaron... Bueno, pues esto sí no lo conté otro día. Te han contado, no te han contado. Me ha contado una amiga, me han dicho, que tiene... En fin. Es para una amiga, ¿no? Es para una amiga. No, o sea, de verdad que me lo contaron, ¿eh? Venga, pero ¿el qué? No me acuerdo, entonces no lo puedo explicar. Ah, bueno, vale. Vale, luego Marta Viñes tiene la risa con lagrimones, que el brazo de fuerza, el brazo haciendo así fuerza músculo, la ola de mar, así de flow. ¿La ola de mar podemos decir que es flow? ¿Cuándo enviáis una ola de mar? ¿Qué significa? Yo a veces lo uso para una ola... Cuando vas a hacer surf. Cuando vas a hacer surf, ya, pero... Hay uno de surf. Hay uno de surf. Hay un emoji de surf. Yo creo que nunca lo uso. ¿La ola de mar o el de surf? Mira, La Marta de mar tiene ni de surf. los más utilizados. El de fiesta, que es como una especie de cosa de la que salen confetis. Un cono del Ese que salen también. confetis. Ese también mucho. Un corazón morado. El corazón morado lo usáis mucho. Ah, dice Marta que la ola de mar significa superflow, que nos entendemos, que esto fluye. Dice Marta Viñes. Mamen, los que más usa, el corazón morado y la carita sonriente con corazoncitos. Angélica Llamera, la cara sonriente y la chica de fiesta baile. Xavi Gracia, los corazones del arcoiris, los arcoiris del orgullo. Daniel, un puño y unas lagrimillas. Sí. O sea... Uy, Néstor utiliza mucho las frutas y las hortalizas. Mira, me gusta esto que dice Manuel. En Twitter dice, a eso se le llamaba el emoji test. La gente mandaba una captura de sus más usados y era como un horóscopo. ¿Y se hacía una lectura? Claro, porque dice algo de ti, Sí. de cómo te expresas, ¿no? Sí, es verdad, o de tu estado de ánimo en esos días. O sea, puede ser, sí. Estamos haciendo una lectura de vuestros estados de ánimos enviando... Pero, por ejemplo, Sinsajo, yo no sé qué versión estás utilizando tú, que me salen cuadraditos en algunos de los emojis. Que esto es la leche. Que le tienes que enviar a algún amigo, oye, si no te importa, dime qué pone aquí. Te mande una captura. Claro, te envío un control-C, control-V, porque quiero saber qué emoji me han enviado. Porque si envías captura, no, te sale la captura de lo que tú ves. Te sale el cuadradín. Entonces le tienes que enviar la copia del mensaje para que te den... Así que, oye, está evolucionando la conversación. Sabéis que creo que estaban los lingüistas advirtiendo de que el lenguaje se está recortando muchísimo. Que la gente ha sustituido las palabras completas, por ejemplo, el qué por una K. Y que además esto ya está interviniendo directamente en la confección del lenguaje. O sea, que estamos cambiando completamente la forma que tenemos de comunicarnos. Así que los emojis, también esto... En fin, va a tener... De hecho, a veces te sorprende cuando contestes o participas en conversaciones de WhatsApp únicamente con emojis. ¿Hay gente que lo hace? ¿Eso? Es imposible. Mira, por ejemplo... Sí, si alguien manda una buena noticia puedes contestar con aplausos o... Ah, sí. Eso sí, claro, sí, es verdad, una contestación. O un beso es verdad. O unas cañas. Sí, aunque a veces buscar los emojis es largo, ¿eh? A mí no sé, está ahí perdidos en los menús. Sé que hay un tío montando en bici, pero no sé dónde está. Mira, Enrique Quesada envía también los suyos. Una caja de paquetería enviada por ahí. Un hola, esa manita que tiene como un adiós, esa manita que tiene como unas líneas alrededor. Y un señor vomitando. De bleh. Que sería muy para la mañana. Bueno, así que tenemos que aprender un poquito del contexto de los emojis para poder profundizar en Pero no te ha quedado claro lo de la llama, ¿no?
Pero, claro, bueno, me ha quedado claro que todo depende del contexto. Que el contexto es lo importante. Pero claro, dices, ya, pero ¿qué contexto ¿en qué contexto estás tú? Yo sé en qué contexto estoy yo. Pero, ¿qué contexto? ¿Qué contexto? ¿A esto qué contexto? Bueno, nos vamos. Hombre, el fuego hoy yo creo que tiene bastante que ver con San Juan, ¿no? Si es hoy, sí. Pero si a ti alguien te envía un fueguito... Eres un descreído, ¿eh? Hoy sí. Es esta noche. Bueno, vale, digo que si hoy te envían un fuego es que es San Juan. Claro. Dice, el señor vomitando es para la O de Vox, que esa es otra que se está utilizando mucho también, sí, para sustituir letras. Pero que Marta Viñes envía un fuego y dice, hasta sin contexto, una llamita. ¿Qué significa? Cool. Hot. Pero, on fire. On fire, por ejemplo, claro, eso es lo que decía Pilar Velasco. Decía, no, vamos a ver, es que hay gente que lo envía con intencionalidad y hay gente que lo envía para decir, estás on fire. Y dice, ya, ¿y yo cómo sé con qué intencionalidad lo envía la gente? Ver si esto sirve para entendernos, no para desentendernos. Feliz noche de brujas, gente, feliz noche de San Juan, feliz noche de saltar las hogueras. Aquellos que, bueno, no va a haber hogueras que saltar, ¿no? Supongo. No sé qué tal se gestiona el virus en las hogueras. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, decían que cuidado con el gel hidroalcohólico cerca de las hogueras, que explota. Ah, bueno, esa es otra. Ostras, vi el otro día a alguien que se había echado gel hidroalcohólico, que salió a fumar y que al encender el mechero le pegó un zambombazo. ¿Qué te pasas? María Galería, ¿te has comido la tostada? No, porque si no era una tostada. Un emoji para eso. Estaba haciéndole tiempo. La quería, pero estaba esperando a poder colgar el programa. Bueno, pues que depende mucho del rollete que lleves con el otro. Por eso a veces parece difícil, dice Néstor Menta. Es que por eso no lo sabes. Y además que todo se presta a la confusión. Si alguien te envía una llamita, está jugando a la doble interpretación. Está queriendo ser ambiguo. Si no, te enviaría otro emoticono. Si quiere, a lo mejor no es tan firme como hot, pero ya quiere que estés ahí dándole vueltas a la cabeza. Te está martirizando. Vida, redios. Bueno, que paséis muy bien, que paséis un buen día, que disfrutéis. Mañana volvemos aquí en la cafetera. Gracias por vuestra compañía. Váyanse ustedes a descansar, vuelvan al bosque de Sherwood, a las profundidades allí proscritas, donde se ocultan huyan del comisario de Nottingham. Gracias, Mary, gracias, Pai. Gracias a vosotros. Gracias, María Galería. Hasta mañana, gentes. No, que os cuidéis, que disfrutéis. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.